Cada día de enero, cerca de 28 menores se acogieron a la protección del Estado, pues huyeron de sus hogares a causa de la violencia intrafamiliar, violencia sexual o producto del estrés que ha creado la pandemia en los padres de familia, lo cual ha recrudecido e impactado el desarrollo social de los niños y jóvenes que han tenido que huir de dicha situación. Lo conocemos como factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con las condiciones sociales que se presentan en cada una de las familias. La violencia es una de ellas, la falta de comunicación, la comunicación asertiva, son esos factores que empujan a que no exista esa coordinación, esa cooperación y esa relación. Solo enero reportó 889 atenciones en las casas hogar, mientras que en todo el 2021 fueron 1.991. La primera tiene que ver con la pandemia. La pandemia el año pasado fue mucho más rígida, lo cual obligó a que los niños, los padres de familia, los adolescentes estuvieran en casa. Entonces eso posiblemente pudo haber reducido la cantidad de adolescentes en protección. La segunda también tiene que ver con el nuevo modelo de gestión que estamos implementando y la comunicación que estamos trasladando hacia afuera, hacia los padres de familia sobre los roles y las responsabilidades que tienen en relación a sus hijos, hijas. Por aparte, en enero se reportó el abandono de las medidas de protección de 13 jóvenes que se fugaron de casas hogar, mientras que en 2021 fueron 273. A ver, televidentes y Sandy, si bien es cierto que no se le puede culpar al Estado por los problemas que pasan en el seno de la familia que se está perdiendo, es que también hay una parte institucional responsable de no velar por un segmento poblacional que es la niñez y adolescencia, que al menos representa, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, 33% de nuestra población y que es tan vulnerable a la violencia intrafamiliar, a los abusos propios en contra de la niñez, a todo tipo de situaciones también de abusos sexuales y de otro tipo, que por eso definitivamente, ¿quién va a querer vivir en ese denominado hogar donde es maltratado o donde ve violencia o donde simple y sencillamente es tan estresante la situación que resulta mejor, increíble que decir esto, para el menor salir huyendo de su hogar? Entonces tenemos que recuperar esa situación de la familia en Guatemala y por supuesto en la parte institucional también la Secretaría de Bienestar Social y otras instancias tendrán que hacer un mayor esfuerzo y un mejor trabajo porque se ve que esto va en aumento. 28 niños al menos diariamente durante el mes de enero han huido de sus hogares. Es increíble, Julio, porque mira, en estos lugares, en estos centros de protección, en estas casas de protección de menores de edad, hay menores que pasan varios años allí. Correcto. Y esto muestra que los padres de familia no tienen el interés de recuperar a sus hijos. Prácticamente le dejan la responsabilidad al Estado. Y no estoy generalizando, pero hay varios casos que se han evidenciado que se quedan ahí, ¿no? Entonces, al final te pregunto, ¿la responsabilidad de un hijo de quién es? ¿Del padre o del Estado? De los padres en primera instancia, definitivamente, que serían los responsables o en todo caso los irresponsables de traer hijos al mundo para tenerlos en esas condiciones y no atenderlos y darles lo mínimo necesario. Y también hay una parte institucional porque al final de cuentas los valores, la familia, que es lo que dice la Constitución, que al final de cuentas es la razón de ser del Estado de Guatemala, pues no se está protegiendo de una manera adecuada tampoco. Parece que no, Julio, pero aparte de eso preocupa el hecho que existan personas que traigan hijos al mundo y que no tengan la responsabilidad de criarlos. Mira, yo he visto padres que hacen de todo. Correcto. Tienen extensas jornadas de trabajo, se sacrifican para poder darles por lo menos lo básico a sus hijos, lo que sus posibilidades les vaya permitiendo, ¿no? Y que se rebuscan de verdad para que a sus hijos se encuentren bien, incluso se quitan el pan de la boca, como es una frase muy conocida, pero en serio, se quedan sin comer a veces porque entre comer él o comer su hijo prefieren darle a sus hijos, pero existe esta responsabilidad. Entonces, el tema de la escasez económica, te diría, probablemente no es uno de los principales factores por los cuales también existe esa irresponsabilidad, porque miramos que aún en precariedades hay padres que son responsables, Julio. Claro que sí, aunque hay una relación directa entre
a mayor pobreza, mayor cantidad de hijos, que parece una situación ilógica. Ese es otro punto cultural en nuestro también, ¿no? país, ¿verdad? Vamos con unos datos importantes para este tema, al contexto, Sandy, mientras ampliamos lo que estamos diciendo, ¿no? La Secretaría de Bienestar Social tiene otras funciones, la de velar por el funcionamiento de los hogares de protección para menores en situación vulnerable, siendo que la niñez y adolescencia precisamente es uno de los grupos más vulnerables de nuestro país. Se nota el aumento de casos de menores a los cuales se les presta abrigo y protección. Solo en el mes de enero, casi la mitad de lo que se atendió en el año 2021. Entonces, vaya cómo estamos de mal. Situaciones como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra menores, condiciones adversas a su buen desarrollo, son algunos factores que los hacen abandonar su hogar. Y aquí entonces retomamos lo que estábamos diciendo, es decir, la parte institucional que también está fallando, fíjate, Sandy, en prevención a esto, es el hecho de que hay que educar desde pequeños a nuestros niños, pero sobre todo a nuestras niñas, en varias cuestiones. El plan de vida, el proyecto de lo que ellos y ellas pueden hacer, pero también hay que enseñarles educación sexual en las escuelas. ¿Para qué? Para que sepan de alguna u otra forma que si se embarazan, porque eso también hay que prevenir muchísimo en Guatemala, los embarazos en adolescentes, niñas teniendo niños, pues lo único que estarán destinados sus hijos es precisamente a esto, a la mendicidad, a hogares desintegrados, a hogares monoparentales, y si no, a la calle como su mejor hogar y ser víctimas, por ejemplo, de las maras o pandillas. Julio, considerando que las clases están por iniciar, que se va a tener ya el tema presencial de forma híbrida, ¿crees tú que podría funcionar algún tipo de estrategia en el sentido que, por ejemplo, el Ministerio de Educación con otras instituciones puedan unirse para ir retomando esos talleres de escuelas para padres, por ejemplo, para orientar de mejor forma a los padres de familia y que recapaciten, se analicen qué están haciendo mal y cómo lo pueden corregir? ¿Qué tanto podría funcionar algo como eso? Es parte de la estrategia, como parte de la estrategia también tiene que ser algo que quedó aparentemente en el olvido. Había un plan que antes se fomentaba hace varios años, se llamaba Planea, la planificación de vida de niños y de niñas para que entiendan este tema. Y también aquí hay una cuestión que hay que decir, por favor, con el respeto que nos merecen todos los credos. Tienen que aportar también las iglesias mucho a esta situación. Ya no más aquellas situaciones de los hijos que Dios te dé y de no la utilización de la planificación familiar como una herramienta e instrumento para poder evitar, ¿no?, que vengan niños al mundo que van a estar, al final de cuentas, en muy malas condiciones. Esto tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando. Es un esfuerzo de todos. Pero mientras eso no se mira, entonces le dejamos además la responsabilidad al Estado, responsabilidad que debería ser de los padres, como tú bien lo estabas planteando, y una responsabilidad que al final de cuentas el Estado no está en la capacidad de poder venir y suplantar de la manera adecuada el cariño, el amor de una familia, de una madre y de un padre. Eso es imposible. Totalmente no, Julio. Hay que rescatar de verdad los hogares guatemaltecos, porque, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un hogar desintegrado para que tenga este tipo de abandono, este tipo de quiebre en cuanto a la relación padres e hijos, porque también se da cuando está mamá, está papá, pero ¿qué tanta atención le prestamos a los hijos también? Yo sé que el mundo de verdad nos presenta tantos problemas, tantas situaciones que ir enfrentando, pero nunca perder de vista a nuestros hijos, porque por eso también vemos el caso de menores que abandonan sus hogares por distintas situaciones, incluyendo aquí las agresiones sexuales, Julio, que eso también preocupa. Es una situación terrible porque cuando hablamos de este tema de agresiones sexuales, la mayor cantidad de ocasiones se da en el seno de la denominada familia. Y una cosa más antes de los datos que tenemos para ustedes, esto no puede suplantar la educación de nuestros hijos y no se puede convertir en papá o mamá. Esa es otra cosa importante que hay que pues ir cambiando en Guatemala. Así es, Julio. Vamos a ir con otros datos, ¿te parece? Para ir ampliando también este tema. Con mucho gusto. Ahí los tenemos en pantalla, gracias a nuestra producción. Estos hogares, Sandy, de protección de la Secretaría de Bienestar Social, deben por ley brindar no solo un techo, sino que también preocuparse por la parte educativa y psicológica de los menores. Sin embargo, con el aumento de menores abandonando el núcleo familiar, puede llegar a un punto en que la SBS no se dé abasto para brindar ese servicio de manera efectiva. También hay que considerar que en muchos casos ha habido denuncias de los menores acerca de malos tratos recibidos en los hogares de protección de la propia Secretaría de Bienestar Social. Y por eso es que han escapado. Entonces,
Ojo que ahí también hay un gran fallo. Esta situación hace que muchos de los menores víctimas terminen abandonando la protección como abandonaron el hogar y se enfrentan simple y sencillamente a un destino incierto. Como incierto es el futuro que aquí estamos empeñando de nuestro país, porque es la juventud precisamente. Exactamente, Julio. No es el hecho de que, bueno, se puso en rebeldía, se fue de la casa y ahí que vea cómo le va. No, los padres de familia tienen su responsabilidad. Tienen que buscar la manera de recuperar a sus hijos, de ver en qué fallaron, ver qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hay ciertas edades donde también se complica esa relación padre e hijo, madre e hijo, pero buscar ayuda incluso, Julio, porque claro, no existe el padre perfecto, no existe el hijo perfecto. Es un constante aprendizaje el que se tiene la tarea de ser padres. Así que los instamos a que cumplan con esa misión tan importante que tienen y sobre todo esa responsabilidad que tienen establecida desde el momento que ustedes pues reciben la noticia que van a ser padres, esa responsabilidad de poder educar, de poder criar y formar hijos de bien. Así es.